poquito tarde porque nos falta la mitad de la banda, hasta lo que me están avisando. Vienen en camino, pero vamos a arrancar. Dicen que en grupo somos pocos, pero cantando se sienten muchos. Vamos a cantar el coro 41. Tiene el 41, si se acuerda que tiene un contracanto. Ahora se lo voy a leer. Su palabra dice: porque tú eres el gozo de mi corazón, yo te bendeciré y me alegraré, porque tú eres el canto de todo mi ser, mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. Alabemos a Dios con alegría, alabemos a Dios toda la tierra. Cantemos la gloria de su nombre, cantemos con gozo su alabanza. Vengo a ti hoy, Señor, con acciones de gracia, me postro ante ti, levanto mi voz, alabemos a Dios. Coro número 41. Recordemos que tiene el contracanto que arrancamos los varones y siguen las mujeres. Manan con ferviente ardor. Esta fuente inagotable de eficacia y de valor es el Redentor bendito, el precioso Salvador.
Esa fuente siempre pura, nunca su cristal perdió, y sus aguas refrescantes se te ofrecen, pecador. Si sediento y fatigado a Jesús la fuente vas, satisfecho y aliviado al momento quedarás. Oh, recibe pues su oferta, no rechaces, no su amor. Dile de esas aguas dame y sabré su gran valor. Sin dinero y sin precio se te ofrecen grato don, vida eterna, paz y gozo, de sus culpas el perdón. El coro dice, es Jesús la viva fuente, donde he apagado yo esa sed que consumía mi agüitado corazón. Himno 109. ¿Lo podemos hacer de pie, por favor?
siempre que lo estamos leyendo, así que yo calculo que la mayoría lo hemos leído. Vamos a tener una oración, después le vamos a calcular al hermano Charlie que tiene el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias, Padre, por esta reunión que tenemos, Padre. Más que nada agradecerte por la libertad que tenemos, Padre, de poder reunirnos, de congregarnos libremente, Padre, de poder escuchar de tu palabra, de poder aprender más de ella, Padre, para poder serlo para aquellas personas que la necesitan, Padre. Como así poder acercarte también a las oraciones, Padre, que siempre tenemos en mente, Padre. Como en este momento pedirte por la hermana Irma, Padre, pedirte por lo último que está pronto a acontecer también, Padre, que tú los bendigas, Padre, que los sigas cuidando en todo momento. Agradecerte por esta semana que nos has dado, Padre, que nos has cuidado, que nos has dado la posibilidad de poder llegar hasta acá, esta reunión, Padre, sano y salvo. Como así también te pedimos que en el momento que tengamos que regresar, que regresemos igual. Te pedimos que nos des oídos atentos en este momento para escuchar tu palabra, que le des palabras sencillas, Padre, que podamos entender y atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Subir un poquito esto. Ahora sí. Bien, ¿cómo andan? Mientras me voy acomodando, les voy a recordar, están los papelitos en la entrada, si alguno todavía no sacó, péguese una escapadita a agarrar uno, ¿sí? Son de los motivos de oración semanales, así lo van llenando durante este transcurso, si aún no lo han llenado, y al final hacemos el intercambio. Bien, vamos a comenzar, ¿sí? Con el mensaje en esta noche. Como decía Oscar, hoy toca Hechos 23, ¿sí? Vamos a ir a Hechos 23 y vamos a estar leyendo, ¿sí?, de este capítulo, ¿sí? Hasta ahora, sí, lo que habíamos visto, sí, del capítulo 22, nos habían quedado, sí, 3 cosas que nos había dejado Carlitos, sí, que la leve tribulación, nos dijo, momentánea produzca un eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que por más que tengamos hoy en día situaciones, pruebas y demás que pasamos, porque el Señor permite que las pasemos, que podamos ser conscientes de que eso tiene un futuro, ¿sí?, que podamos resistir y que podamos descansar en la promesa del Señor de que tiene un propósito y de que vamos a recibir las recompensas, si soportamos las pruebas, en la gloria, ¿sí?, en la eternidad. Después nos dijo también que las pruebas no determinen nuestro grado de contentamiento, ¿sí?, que esto es un desafío bastante importante, ¿sí?, más allá de lo que esté pasando, más allá de lo que esté viviendo, ¿sí?, poder estar bien, estar gozosos, como el Señor quiere que estemos gozosos, ¿sí?, y que no sea algo que las pruebas nos quiten ese gozo, que Satanás nos quite de ese gozo, ¿no? Y la última que nos dejó decía sacar provecho de las pruebas, ¿sí?, de ver, nos decía ese ejemplo de ver ese vaso de mitad de agua, ¿no?, completamente lleno, ¿sí?, de realmente poder decir, bueno, estoy pasando esta situación, ¿qué quiere el Señor enseñarme con esta situación? ¿Sí?, poder aprender de eso, ¿sí? Entonces, nos decía que, y nos habíamos quedado, ¿no?, en el capítulo 22, que Pablo había compartido su testimonio a los gentiles y había quedado delante del tribuno, ¿sí? Esto era lo que habíamos quedado, ¿sí?, donde nos decían que Pablo había sido examinado con azotes, ¿sí? Sabemos a qué se refería esto, ¿no? Lo castigaban para que hablara, para que contara, ¿sí? Y dice que terminaron por soltarlo porque era romano y tuvieron miedo, ¿sí? Se quedaron con este miedo, ¿sí? Al ser ciudadano romano, lo dejaron ir. Entonces, ahora sí caemos al capítulo 23. Vamos a leer el capítulo 23, los primeros versículos, ¿sí?, del 1 al 11. Capítulo 23 de Hechos, versículo 1 dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Versículo 3. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote.
pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, dice el versículo 10, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sí? La lectura por el momento hasta acá, ¿sí? Vamos a analizar un poco esta parte, ¿sí? Y encontramos que en el versículo 1 arranca Pablo diciendo cómo vivía, ¿no? Dice al final del versículo 1, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy, ¿sí? Esto es algo que destacamos mucho en Pablo a lo largo de lo que hemos venido leyendo en este estudio de Hechos, ¿sí? Cómo era la vida de Pablo, cómo era su rectitud, cómo era el cambio que había tenido en su vida y cómo había actuado delante de Dios desde su conversión, cómo había sido de recto, ¿sí? Y acá él mismo lo afirma, ¿no? Con toda buena conciencia, o sea, su conciencia no le decía nada que fuese en contra, ¿sí? De lo que Dios le había ordenado, entonces él estaba tranquilo, estaba en paz, ¿sí? Y en el versículo 3 nos encontramos, ¿sí? Con esta disyuntiva, ¿no? Dice que el sumo sacerdote, ¿sí? Lo manda a golpear a Pablo, ¿sí? Se siente ofendido por este comentario de Pablo y manda que lo golpeen en la boca. Entonces en el versículo 3 Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? ¿Sí? Dice que de acuerdo a la ley romana, ¿sí? A una persona no se la podía castigar hasta que la sentencia esté dictada, ¿sí? Entonces no tenían el derecho de golpear a Pablo ni nada por el estilo hasta que no esté dictada esta sentencia, ¿sí? Y después pasa que en el versículo 4 le hacen el retruco a Pablo, ¿no? Y le dicen que al sumo sacerdote de Dios injurias. Y él en el versículo 5 les dice que no sabía que era el sumo sacerdote, les dice él, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Vamos a ir avanzando en la diapositiva. ¿Sí? Esto es lo que dice Éxodo, ¿sí? Justamente sobre esto, dice, no injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Esto está en Éxodo 22-28. ¿Sí? Pablo tenía muy clara la ley, ¿sí? Tenía muy clara lo que Dios decía en su palabra, ¿sí? Entonces se disculpa por esto, ¿sí? Y continúa la historia, ¿no? Pero acá vemos, ¿sí? En el versículo 6 un detalle importante, ¿no? Dice, principio del versículo 6, entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, dice el versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió, ¿no? Esta clásica estrategia, ¿no? Y esta viveza también de Pablo en ese momento, ¿no? Hay una estrategia muy básica que dice divide y vencerás, ¿no? ¿Cuántas veces quizás el mismo diablo busca entre nosotros, en la iglesia sobre todo, aplicar esta estrategia, ¿no? El hecho de pensar en dividir, ¿sí? Y vencer, ¿sí? Nos pone a unos en contra de los otros, ¿sí? Entonces es más fácil de a grupitos, ¿sí? Ir atacando. Y fue lo que aplicó justamente Pablo en este momento, ¿no? Ya le quedó dividida la asamblea que lo estaba juzgando, ¿sí? Entonces ya los fariseos no tenían nada en contra de él y le quedaban solo los saduceos en contra, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando en la diapositiva.
Y vamos con lo que decíamos recién, ¿no? Dice en el versículo 8, nos cuenta esto, ¿no? Que los saduceos decían que no había resurrección, que no había ángeles, que no había espíritus, ¿sí? Y los fariseos afirmaban todas estas cosas. Entonces Pablo ahí encontró su hueco, ¿sí? Para poder tener la mitad de esa asamblea a su favor, ¿no? Y dice que los escribas, al escuchar a Pablo decir que era fariseo, listo, no encontraron nada en contra de Pablo. Y dice que en el versículo 9, al final dice que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Ya los fariseos dijeron que con Pablo estaba todo bien. Si un espíritu, si un ángel le había transmitido esto, estaba todo bien con Pablo, no iban a resistir ellos a Dios y quedaban solo en contra los saduceos, ¿sí? Después dice que Pablo es enviado a la fortaleza, ¿sí? Y en el versículo 11 vemos cómo Dios le habla a Pablo, ¿sí? Y le da aliento, ¿no? Dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿sí? Le encomienda esta nueva misión a Pablo, ¿sí? Después continúa el capítulo, sí, les voy a hacer un resumen de lo que continúa diciendo el capítulo. Dice que, bueno, a partir del versículo 12 dice que se arma un complot, ¿sí? Contra Pablo. Dice que habían unos 40 judíos, ¿sí? Que se ponen de acuerdo entre ellos y dice que dice que juran que no van a volver a comer ni van a volver a tomar hasta que le den muerte a Pablo. Entonces mandan a buscar a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿sí? Y dice que para ponerse de acuerdo con el concilio, como que ellos llamen a Pablo, que lo hagan venir a Pablo, como que quieren saber algo más de Pablo, saber de dónde viene, de su vida, y antes de que Pablo llegue ahí, le iban a dar muerte. Entonces, ¿quién dice que estaba escuchando ahí esa situación? El sobrino de Pablo, que escucha de todo esto, lo va a ver a Pablo, ¿sí? Y dice que Pablo lo envía a su sobrino, lo envía con el tribuno, y el tribuno que hace, prepara 2 centuriones, dice. ¿Se acuerdan que los centuriones estaban a cargo de 100 soldados, ¿sí? Una centuria. Y dice que estos 2 centuriones iban con 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Y el tribuno lo envía a Félix, el gobernador, lo envía a Pablo, ¿sí? Y con una carta explicando, ¿sí? De que él lo había salvado porque era romano, que no había encontrado ningún delito en Pablo, ¿sí? Y que los acusadores de Pablo, ¿sí? Estos que estaban ahí acusándolo, que fueran con él a ver cuál era el problema que había con Pablo. Y dice que Pablo llegó entonces a Cesarea, ¿sí? con esta caravana de soldados, y el gobernador Félix dice que no lo va a escuchar hasta que lleguen sus acusadores delante de él, y quedó Pablo custodiado. Y ahí termina la historia del capítulo 23 y quedamos ahí con la expectativa hasta el capítulo 24. Así que bueno, este sería un resumen más o menos del capítulo de Hechos, como para que podamos continuar después con la historia, pero yo quería en esta noche concentrarme, ¿sí? En el principio de Hechos que estuvimos leyendo, ¿sí? Vamos a ver si seguimos avanzando, ¿sí? Y dice en Hechos 23, versículo 3, ¿sí? Esta disputa que tuvo Pablo que leíamos recién, dice, entonces Pablo le dijo, ¿sí? Al sumo sacerdote Ananías, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear, ¿sí? Y esta palabra, ¿no? Pared blanqueada, me imagino que a la mayoría le sonará de algo, ¿no? Así que vamos a ir a Mateo 23, como dice ahí, Mateo 23, y vamos a leer del 25 al 28. Para ver que esta es una frase, ¿sí? Que ya había sido utilizada por el mismísimo Señor Jesús, ¿no? Mateo 23, del 25 al 28. Les leo y dice, hay de vosotros escribas y fariseos, si les estaba hablando el Señor, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Notemos.
que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? Entonces encontramos, ¿sí?, en este fragmento, ¿no?, esta frase, ¿no?, muy similar a la que había usado Pablo, ¿no? ¿Y qué se refiere a esta frase, ¿no? Lo dice ahí en todo lo que le va diciendo el Señor a los escribas, a los fariseos, de la hipocresía, ¿sí?, de la hipocresía. Dice que un hipócrita, vamos a seguir avanzando, dice que la definición de un hipócrita es alguien que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene, ¿sí? Este es el detalle a analizar en esta noche, ¿no? Justamente anoche, ¿sí?, nos compartía Hugo de esto. Hugo estuvo con el mensaje anoche en la reunión de matrimonios y no por casualidad justamente también tocó este tema anoche, ¿sí? Nos hablaba Hugo de dónde fuimos sacados, ¿sí? Nos hablaba de que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y nos hablaba, ¿sí?, de no caer en la hipocresía, ¿sí?, no caer en la mentira, ¿sí? Y nos hablaba, ¿sí?, de esta nueva vida que nos había dado el Señor, ¿sí?, que cada uno de nosotros en esta noche podemos estar disfrutando, estar con esa paz, ¿sí?, si es que hemos tomado esa decisión de aceptar al Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, ¿sí?, y descansar en esa eternidad que vamos a compartir con Él en el cielo, ¿sí? Sabemos que hay una eternidad, ¿sí?, sea en el infierno o sea en el cielo. El tema es, como le decíamos hoy a los adolescentes, ¿sí?, dónde la vamos a pasar, ¿sí? Hoy nos contaban la historia de Lázaro, ¿sí?, el rico, ¿sí?, y la pregunta era esa: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Sí? Así que si no hemos dado ese paso, que quizás en esta noche pueda ser la oportunidad de conocer y aceptar al Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Y parte de conocer al Señor, sí, es que haya frutos, ¿sí? Y los frutos nos hablan justamente de esto, ¿no? De dejar de lado la hipocresía, la mentira, como nos compartía Hugo anoche, ¿sí? Entonces, pensando en esta frase, ¿sí?, que del sepulcro blanqueado, ¿sí?, dice que en los tiempos del Señor Jesús lo que se hacía era que se blanqueaban los sepulcros justamente, además de hermosearlos, dice que era para no pisarlos por error, ¿sí?, para no pasar a pisarlos, haciendo alusión a la ley mosaica, ¿sí?, a la ley de Moisés, que no podían tocar nada impuro. Entonces se cuidaban de no pasar a pisar algún sepulcro, ¿sí?, para no contraer esa impureza, ¿sí? Y pensando, ¿no?, en el tema de la hipocresía, ¿sí?, muchas veces nos pasa que algo muy común que cometemos en cuanto a la hipocresía es, y que se ve en todos lados, ¿no?, el tema del currículum, ¿no? ¿Cuántas veces quizás nos ha tocado armar un currículum o leer un currículum y que dice, por ejemplo, nivel avanzado de inglés, y capaz que la persona 0 de inglés, manejo de paquete Office completo, y quizás ni siquiera sabría abrir el programa, pero estaba ahí. Y me hacía acordar de una serie, ¿no? Había una serie que había una señora, una madre que necesitaba conseguir trabajo. Entonces la hija le decía: bueno, mamá, esperan que vos mientas un poco en el currículum, porque ella había puesto desde su nacimiento hasta la actualidad ama de casa, y eso era todo el currículum que tenía. Entonces la hija le dice: bueno, mamá, pero esperan que mientas un poco, que le agregues cosas, que lo pongas lindo el currículum y demás. Entonces llega la solicitud de trabajo, la toman, la prueban, todo bien, y van y la sientan frente a una computadora gigante, así con un montón de luces y botones, y va esta mamá y le dice al nuevo jefe, le dice: ¿y ahora qué hago? Señora, le dice, riéndose el hombre, dice: según su currículum usted inventó esta máquina, dice, ¿cómo no va a saber cómo se usa, no? Y cuántas veces, ¿sí?, en esos pequeños detalles aparece, ¿sí?, esta hipocresía o esta mentira, ¿sí? Vamos a irnos a Gálatas. Ahí lo tenemos, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Y vamos a empezar a hacer un análisis muy personal de esta situación de la hipocresía, ¿no? Leemos en Gálatas, capítulo 6, versículo 7, un versículo bastante impactante y a tener en cuenta, ¿sí? Dice Gálatas 6, versículo 7:
no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? No nos engañemos, ¿sí? No nos creamos superiores o creamos que vamos a poder pasar desapercibido. Dios no puede ser burlado, ¿sí? Pensando en el hecho de la hipocresía, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Fran nos había compartido hace un tiempo, ¿sí? Cuando le tocó un mensaje, un par de preguntas que nos había dejado para analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos preguntaba si el Espíritu Santo estaba morando realmente en nosotros, en nuestra vida, si habíamos conocido al Señor, si habíamos aceptado al Señor como nuestro Salvador y si había venido ese Consolador a nuestros corazones y a guiarnos. Estando ese Espíritu Santo nos preguntaba, ¿lo entristezco al Espíritu Santo con mi vida, con mi andar diario, con mi falta de relación con Dios, con mis errores y demás? Después nos preguntaba, ¿Casilda vive el Evangelio? Y si esto era realmente solo una teoría o era algo que llevábamos a la práctica. Quizás nos encargábamos de leer, de cumplir, como se dice, pero quizás en el día a día era algo que no hacíamos, ¿sí? Y nos habló Fran también de las excusas, que muchas veces, él lo llevaba a su vida personal, ¿no? Pero era el análisis justamente que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces no le damos el tiempo al Señor o priorizamos otras cosas, ya sea el estudio, los trabajos, la familia y demás, o las cosas que me gusta hacer, y el Señor queda de lado, ¿sí? Entonces, pensando en esto de la hipocresía, sumar a esto, ¿no? Si realmente analizar si soy un sepulcro blanqueado, ¿sí? Si quizás por fuera me muestro de una manera y quizás estoy siendo hipócrita y quizás dentro mío o dentro de mi casa o dentro de mi trabajo o dentro de mis estudios soy una persona totalmente distinta, ¿sí? Vamos a ir a leer a Mateo. Una porción que conocemos bastante, ¿sí? Pero que siempre está bueno traerlo a la memoria, ¿sí? Y que es algo quizás obvio, ¿sí? Pero muchas veces, como leíamos recién, quizás tratamos de burlarnos a nosotros mismos, de engañarnos a nosotros mismos y saltarnos esto. Dice Mateo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Y acá va lo importante, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Y muchas veces quizás nos pasa en nuestra vida diaria que, como dice acá, ¿no? Todos somos árboles, damos frutos buenos, damos frutos malos, ¿sí? Pero quizás somos un árbol que aparenta ser bueno y en realidad nuestros frutos terminan siendo malos, ¿sí? Quizás tratamos de mostrar afuera una cosa, mostramos afuera actitudes o actividades que hacemos, pero por dentro realmente llevamos otros frutos que son malos y que vamos a terminar dando malos frutos, ¿sí? Es imposible que un árbol malo dé buenos frutos ni un árbol bueno que dé malos frutos, ¿no? Y dice, por sus frutos los conoceréis, y también nos habla de cómo conocer al resto, ¿sí? Y analizando esto en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y como siempre decimos, ¿no? Cada uno de los que se para acá en este lugar y que tiene la gracia de poder compartir de la palabra, siempre el análisis o la palabra siempre viene primero a nuestra vida, ¿sí? A una retrospección propia sería, ¿sí? Y que compartimos de lo que el Señor comparte a nuestros corazones y guía por su Espíritu a la iglesia, ¿no? Entonces el análisis que cada uno de nosotros, yo primeramente y después cada uno tiene que hacer, ¿no? Es cómo estamos siendo como árboles, ¿no? Quizás fuera de mi casa soy alguien, ¿sí? Pero dentro de las paredes de mi casa o quizás con mi esposa, con mi familia, con mis hijos, soy una persona totalmente distinta, ¿no? En cuanto a actitudes, en cuanto a forma de ser, en cuanto a forma de
expresarme, ¿sí? De pensar, de tratar, ¿sí? Quizás me muestro recto por fuera, pero quizás, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se me ocurría, en la escuela o en los estudios me copio, ¿sí? Porque total, todos los demás se copiaron, ¿cómo me voy a quedar atrás? El maestro ni se da cuenta, me copio y no voy a ser tan pavo, ¿sí? Sí cabe la expresión de quedarme atrás. Si todos los demás se copiaron y aprueban, ¿yo por qué tengo que estudiar si me puedo copiar? Por ejemplo, y sin embargo quizás después me muestro que soy una persona recta, de que soy una persona correcta, ¿sí? Y de que busco hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, ¿no? Lo mismo que en el trabajo, capaz que en el trabajo me muestro totalmente diferente de lo que soy en mi casa, con mis compañeros de trabajo, tengo otras actitudes, otras maneras de pensar, de charlar, de hacer chistes, por ejemplo, ¿sí? Capaz que en el mismo trabajo quizás utilizo, por ejemplo, alguna mentira para zafar de algo que me olvidé de hacer, de entregar, y sin embargo fuera del trabajo o en mi casa, donde me encuentre, sí, soy una persona que piensa en la rectitud, que busca la rectitud, que castiga quizás la rectitud, y sin embargo en otras áreas nos comportamos de una manera diferente, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando y terminamos cayendo en esto, ¿sí? La hipocresía, la mentira, ¿sí? Nos termina lamentablemente llevando a esto, ¿no? Utilizar máscaras. Cuando utilizamos máscaras, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es justamente ocultar lo que realmente está, tapar lo que realmente está y mostrar por afuera otra cosa, ¿sí? Igual que esos sepulcros blanqueados, como les decía el Señor, que por fuera estaban muy bonitos, muy lindos, hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos, de cosas putrefactas y que estaban tratando de tapar con algo lindo, ¿sí? Muchas veces quizás en nuestra vida nos pasa esto y terminamos cayendo en esto, ¿no? En una cara para cada lugar y para cada circunstancia, ¿sí? Quizás en mi hogar, como decíamos recién, tengo otras actitudes, otras formas de ser, otras formas de expresarme, que capaz que con otra persona por fuera, nada que ver, soy suave, soy lo que se imaginen, ¿no? O sea, pensar en esta actitud de máscara, sí, que la llevamos en nuestra vida diaria y que sin embargo en lo personal cambia totalmente o en otros aspectos va cambiando totalmente. Y terminamos siendo como un camaleón, sí, que esto es un concepto bastante conocido, pero en vez de cambiar de color vamos cambiando de máscara, adaptándonos, sí, según el lugar, según las circunstancias, según la persona con la que esté, actúo de tal o cual manera. Y vamos a ir avanzando, ya vamos terminando, dice, para tener en cuenta, sí, para tratar de dejar de lado quizás esta actitud de mentira o de hipocresía que no estábamos siendo conscientes de que lo teníamos, o capaz que sí, o capaz que es algo que pasa y quizás se va armando un callito, ¿sí? como suele pasar con el pecado, ¿no? Muchas veces se nos va armando un callo, entonces cada vez perdemos más sensibilidad y cada vez es más fácil mentir, cada vez es más fácil tapar, ¿sí? Hasta que eso va escalando y de alguna u otra manera termina explotando de mala manera y dando ese mal fruto, ¿sí? Que por más que aparente ser un árbol bueno, a la larga va a dar ese fruto malo. Vamos a leer unos versículos, ¿sí? Vamos a ir a 2 Corintios 13, versículo 5. Versículo conocido también, pero a tener en cuenta que dice 2 Corintios 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados, ¿sí? Y esto nos habla justamente de esto, ¿no? Y es algo que quizás una frase que usamos mucho los domingos, ¿sí? Del hecho de examinarnos a nosotros mismos cada vez que participamos de la Cena del Señor, ¿sí? Pero que también lo podemos usar en el día a día y examinarnos a nosotros mismos en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la hipocresía, a las mentiras que quizás estamos teniendo en práctica y que quizás no somos conscientes, ¿no? Entonces, una manera, ¿sí? Puede ser probarse a uno mismo constantemente. La siguiente la encontramos en Jeremías 17. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Y estos versículos nos hablan, ¿sí? del
lo que leíamos recién, ¿sí? De tratar de engañarnos también a nosotros mismos, creyendo que somos capaces, que quizás no las sabemos todas, que quizás está todo bien. Dice Jeremías 17, versículos 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Nuevamente aparece esta palabra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta palabra de los frutos, de cuál es el resultado de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando, ¿sí? Tenemos también para tener en cuenta, ¿sí? Esto que ya habíamos leído, no lo vamos a volver a leer, de que Dios no puede ser burlado, ¿sí? Quizás, como decíamos recién, nosotros creemos que podemos con todo, que vamos a poder zafar, que vamos a poder seguir, ¿sí? Pero Dios no puede ser burlado, y leíamos recién, ¿no? Que Dios mismo escudriña la mente, que prueba el corazón y que nos va a dar a cada uno según nuestro camino, según nuestros frutos, ¿sí? Vamos a ir con el siguiente versículo, Santiago 1, 22. Santiago 1, 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Nos sigue hablando la palabra, sí, del hecho de engañarnos también a nosotros mismos. Y nos dice y nos advierte, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como nos recordaba Fran, ¿no? Si realmente es algo que tenemos solamente teórico la palabra en nuestras vidas o es algo que llevamos a la práctica, que buscamos llevar a la práctica, que sea la palabra la que nos guíe también y la que nos encamine en cada paso que vamos dando, ¿sí? Y vamos con el último punto, ¿sí? Que no se alcanza a leer ahí, pero dice 2 Corintios 3:2, que lo vamos a ir buscando. Y este versículo también es conocido, pero muchas veces nos olvidamos. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, ¿sí? Más allá de lo que quizás queramos aparentar, de lo que querramos compartir, de quizás que estemos tratando de llegar a alguna persona y que esa persona vea que el Señor impactó en mi vida, entonces yo le comparto del Señor Jesús y demás. Y sin embargo dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas, ¿sí? Quizás podemos llegarle a la persona con muchas palabras, ¿sí? Con una buena predicación, por así decirlo, ¿sí? Pero el testimonio más fuerte va a ser nuestras vidas y el fruto que dé cada una de nuestras vidas, ¿sí? Si realmente la persona ve en nosotros que vamos a compartirles del Señor, pero a la vez nuestra vida no va acorde a lo que estamos hablando, la persona no va a querer saber nada o no le va a encontrar lógica o sentido a lo que le estamos compartiendo, ¿sí? Capaz, por dar un ejemplo, ¿no? Capaz que voy a fútbol con una persona y capaz que le comparto del Señor con ese compañero de fútbol y capaz que en el fútbol me agarro con otro y me peleo y me insulto. Y después vamos a esa persona y le decimos, le queremos compartir del Señor y va a decir, esta persona es la que estaba jugando el lunes y estaba insultando y pateando y a las piñas y sin embargo viene a compartirme la palabra, ¿no? Como un ejemplo que podemos pensar, ¿no? Entonces, quedarnos con esto, ¿no? Que somos cartas abiertas, que lo que más va a hablar de nosotros y que lo que el Señor también va a mirar son los frutos que demos, ¿sí? Que aunque tengamos máscaras, aunque tratemos de ocultarnos por afuera, ¿sí? Con las cosas que hacemos, ¿sí? Siempre va a saltar la verdad y siempre nos vamos a mostrar tal cual somos y a la larga vamos a dar ese fruto malo que estemos produciendo o ese fruto bueno, ¿sí? Así que vamos para ir finalizando este mensaje, ¿sí? Quería que nos fuésemos con estas preguntas, ¿no? Como decíamos al principio, si realmente soy un sepulcro blanqueado con mi vida, si quizás en mi vida hay hipocresía, si en mi vida hay mentira, si quizás por afuera, en el trabajo, en los estudios, en donde sea,
me estoy mostrando de una manera y quizás en lo interior, en lo íntimo de mi corazón, soy otra persona. Si estoy siendo un sepulcro blanqueado con mi vida espiritual, quizás, por ejemplo, capaz que yo estoy parado hoy acá en esta noche compartiendo la palabra y capaz que en la semana no toqué la Biblia para nada, no leí, no oré, ¿sí? Y así como un montón de situaciones que pueden pasar, ¿no? Si realmente estoy siendo también un sepulcro blanqueado con mi vida espiritual. Y quizás aparentamos para afuera, pero el que conoce y escudriña los corazones es el Señor. Y como leíamos, el Señor va a dar a cada uno conforme a lo que haya hecho en su camino. Y como cierre final, ¿sí?, lo que leíamos de Pablo, que podamos vivir como Pablo justamente con toda buena conciencia. Pablo sabía lo que hacía, Pablo sabía lo que se esforzaba, Pablo sabía cuánto amaba al Señor y qué era lo que buscaba hacer por Él, entonces su conciencia estaba tranquila. Pablo estaba tranquilo de lo que hacía, entonces podía pararse ante los demás y decir: yo con toda buena conciencia he vivido delante del Señor, ¿sí? Así que quería compartirles esto en esta noche, que podamos meditar en esto en la semana, en nuestro andar diario, como decíamos, que pueda ser un análisis de nuestra vida en nuestro día a día, ¿sí? Y que realmente podamos estar tranquilos y estar satisfechos con nuestra vida pensando que realmente vivimos con toda buena conciencia como vivía Pablo, y que esos buenos frutos que vamos a estar dando, aunque quizás nosotros no los notemos, sean la carta abierta para que otras personas puedan llegar a conocer al Señor. Oramos. Queremos darte gracias, Padre, en esta noche por haber podido compartir de tu palabra. Gracias, Padre, también por las canciones que pudimos cantarte, que pudimos alabarte, Padre. Y queremos quedarnos en esta noche, Padre, con este pensamiento, que tú nos ayudes, Padre, a cada uno de nuestros corazones a poder analizar, Padre, cada una de nuestras vidas, a poder analizar nuestro corazón, nuestro interior, si realmente somos quienes nos mostramos, Padre, o quizás somos un sepulcro blanqueado, Padre, que tú nos ayudes a cambiar, a corregir, a quitar tal vez ese callo, Padre, de mentira, de hipocresía que se ha instalado, Padre, en nuestros corazones, y poder realmente honrarte, Padre, y poder hacer las cosas bien en cada ámbito de nuestras vidas, Padre. Que tú nos estés guiando, Padre, y que tú nos estés acompañando en este proceso, Padre, que es del día a día, Padre, pero sabemos que al final queremos dar buenos frutos, Padre. Queremos, Padre, que tus recompensas, Padre, para nuestras vidas sean, Padre, según nuestro camino, y que nuestro camino, Padre, haya podido ser de bendición y de buen fruto ante tus ojos, Padre. Que no nos dejemos engañar por nuestros corazones, por nuestros pensamientos, por lo que creamos, Padre, de nuestra propia vida, sino que realmente tú seas el que con tu luz, Padre, nos muestre cada uno de los errores, Padre, y las cosas a corregir en nuestra vida, Padre. Queremos dejarlo en tus manos, tú sigas guiando, Padre, hasta finalizar la reunión. Bendigas, Padre, también los alimentos que vamos a compartir, Padre, y que tú proveas, Padre, también a aquellos que lo necesitan y les hace falta en esta hora, Padre. Lo dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.